Hola y bienvenidos a El Último Viajero de Pórtico, ahora en podcast, porque no sé si os habéis dado cuenta, si sois observadores, para aquellos que estéis escuchando esto en YouTube, hay un cambio con respecto al resto de los vídeos que normalmente hago. Básicamente, que este en concreto es un vídeo solamente para poder estar en YouTube, porque no me estáis viendo, solo me vais a escuchar. Y va a ser así todo el programa. Y es una cosa a la que llevo dándole vueltas bastante tiempo, a darle el formato podcast a mi contenido. Me gusta mucho el vídeo, me gusta mucho editar y demás, pero sí es verdad que mi tiempo es limitado. Y al final eso es lo que me estaba parando de hacer muchas cosas que quería. Entonces, voy a probar con este formato, el formato podcast. Un formato que, bueno, estoy un poco a medias, porque no es la primera vez que hago podcast, pero sí es la primera vez que lo hago solo. Así que, bueno, pasarán cositas, imagino que me perderé un poquito de más, pero no pasa nada. Vamos a hacer un poquito, os voy a contar un poquito de qué va a ir esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. He decidido un poco dividir como en bloques el contenido de lo que vamos a hacer. Todo esto puede modificarse en el futuro, puede ir adaptándose. No hay nada estricto aquí, no hay nada rígido, así que vamos a ir viendo cómo evoluciona, qué funciona, qué nos gusta, qué queda bien, qué se nos queda, no sé, como que no pinta nada. Y en función de eso vamos a ir evolucionando. Si todo sale bien y si esto continúa en el futuro, por supuesto. No se sabe nunca conmigo. Pero bueno, lo primero que me gustaría contaros, os voy a hacer un breve repasito de cómo han ido mis semanas pasadas, las dos últimas semanas, porque la idea inicial de todo esto es hacerlo quincenalmente, cada 2 semanas, básicamente. Lo ideal, cada martes, capítulo nuevo. Ya veremos cómo se cumple eso. Pero bueno, en principio va a ser cada martes un capítulo nuevo, así que aprovecho y hago un repaso de todo lo que he hecho, principalmente relacionado con el mundo de los libros. ¿Vale? Luego vamos a hacer un repasito a las noticias de la semana. Las noticias de la semana, imagino yo que con el tiempo iré aprendiendo dónde buscar bien las noticias de lo que va pasando y demás. Incluso ir haciéndolo a lo largo de la semana, ir tomando notas de las noticias y luego ya apuntarlas, más que ponerme el día de antes a apuntar noticias como un loco, que es un poco más complicado estar al día de lo que ha pasado en las últimas semanas. Pero bueno, esto tiene que mejorar. La sección de noticias yo creo que va a ser un poco la más pocha hoy, pero hay cositas interesantes y yo creo que va a estar bien, va a estar decente, dentro de lo que cabe, dentro de lo que podría haber sido, va a estar decente. Y finalmente vamos a tener, finalmente no, ¿qué coño? Finalmente tenemos un cuarto bloque, si incluimos esta introducción, que va a ser el tema del podcast. Me gustaría aprovechar esa parte, el bloque central del podcast, para un poco profundizar en algún tema de algo que me gustaría contaros. Ya sea porque lo he visto y me ha parecido genial, ya sea porque me gustaría a mí aprender más y con la excusa de contároslo, pues me pongo a informarme sobre ello. En este tema en principio vamos a hablar hoy de los Futurians, una fantasía que en cuanto lo leí dije tengo que aprender más sobre esto. Y por último, como cierre, vamos a hacer un repasito a las próximas novedades editoriales que se vienen en las 2 semanas siguientes, ¿vale? En el siguiente margen en el que no va a haber programa, para que estemos al tanto. Yo voy a deciros un poco lo que a mí me llama la atención, que van a ser poquitos, os lo aviso. Así que nada, yo creo que podemos empezar. Y vamos a hacer un repasito a la semana pasada. Esta semana pasada ha habido cositas interesantes que os quiero contar. La primera de ellas que son las lecturas que he hecho, ¿vale? Lecturas que he hecho de contemporáneo. He leído Joyride de Jack Ketchum. Es que me cuesta mucho decir ese nombre, no sé por qué. Bueno, sí, porque me acuerdo de Ash Ketchum de Pokémon, pero no pasa nada. Joyride, un libro que me lo empecé a leer básicamente porque leí el
el principio para el TikTok del último viajero de Pórtico. Leí el principio y me gustó mucho cómo lo enfrentaba, cómo se enfrentaba al principio, cómo lo... Simplemente para explicar la situación, es que ¿sabes lo que pasa? El principio, os dejaré en la descripción, no sé dónde se pueden dejar descripciones en los lugares de podcast, porque todavía no he pensado siquiera dónde se va a subir esto, pero lo dejaré en la descripción porque, por lo menos en YouTube, porque básicamente la forma que tiene de empezar es explicando que una situación de una pareja, que la cosa no está bien. Pero lo cuenta de una manera que simplemente los 2 primeros párrafos podrían ser un breve relato como de nada, de una página, y quedaría bonito, quedaría redondo. Dije, oye, esta persona es de esas que se plantean un poquito las cosas antes de lanzarse a escribirlo. No tenía la impresión leyendo a Jack que soltase lo primero que se le venía a la cabeza y con eso hacía el libro. Entonces fue lo que me llamó la atención. Además es un libro cortito, se lee súper rápido, se lee súper bien. Y no quiero destriparos nada. O sea, yo si confiáis en mí, si os gusta el tema oscurito, asesinatos y demás, leedlo. Son 200 páginas. Os va a merecer la pena, de verdad. A mí me ha gustado mucho, es muy ligerito y sobre todo... Os puedo contar una cosa así, no es spoiler, porque no está dentro de contexto de nada. Yo no lo contaría como spoiler, pero bueno, si no queréis saber nada, tapad los oídos durante 30 segundos, ¿vale? Pero en esta historia hay asesinatos. Y los asesinatos, me gusta mucho, me llama mucho la atención cómo están narrados los asesinatos, porque el asesino le da igual, o sea, le da cero importancia y como tal se narran. Como algo completamente superficial, no se crea una escena de la leche antes de llegar al punto culmen en el que se comete el asesinato o la persona muere o lo que sea. No, simplemente ocurre y ya está. Y move on. Y continúa la historia. Y eso me llamó mucho la atención. Ya podéis volver los del spoiler. No ha sido para tanto en realidad. Es que no sé. Yo me lo he leído sin saber nada del libro y así es como me gustaría que llegase vosotros también. Creo que nos vamos a ir a la hora y pico, por lo menos. Me terminé también de leer, grabándolo para Deja que te cuente, Frankenstein, de Mary Shelley. Y tiene cosas, sobre todo por el final, tiene cosas que me han gustado mucho. También me gustó mucho cómo empieza, cómo plantea el tema. Lo que pasa es que no me terminó de convencer, fíjate. O sea, creo que es interesante leerlo, sobre todo, joder, es que está escrito en 1800 y pico, o sea, está escrito a finales de 1800, hace un montón, y no se siente como tan antiguo, ¿eh? O sea, no sé si no está desfasado para nada, está muy bien escrito. Pero cuando has estado leyendo libros como El hombre invisible, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, El retrato de Dorian Gray, al final siguen todos un mismo patrón y se hace muy repetitivo. Chaval rico que comete una tontería, no sé qué. Además, un comentario que he recibido mucho de la gente que ha leído, que ha escuchado el audiolibro y tal, es que Frankenstein, el personaje de Frankenstein, es odioso y es un coñazo de tío. Es sobre todo demasiado intensito. O sea, a mí el rollo de el sufrimiento, hay un momento en el que dice el sufrimiento que estoy padeciendo no lo ha sufrido nunca ningún humano de la historia de la humanidad. Es como, a ver, no te calientes. O sea, entiendo que lo puedas estar pasando mal, que no es una situación agradable, pero creo que hay gente que la ha podido pasar peor que tú, la verdad. Y a principio del todo, cuando está en plan de... A ver, esto no es spoiler porque esto se escribió en 1800, así que si no lo habéis leído, es culpa vuestra. Pero cuando al principio... ¿Cómo se dice? Como que... ¡Ay, se me ha ido la palabra! Culpan. Ah, joder, culpa. Vea palabras, de verdad, para que se me vaya. Cuando culpan a la chavala esa, a la chica que vive en la casa de los Frankenstein y demás, del asesinato, y el otro ha visto al monstruo yéndose de la escena, es como, a ella la van a ejecutar, pero yo lo estoy pasando peor porque yo sé que no ha sido ella, y es como, hombre, a ver, hijo, ¿de verdad crees que tú lo estás pasando peor que alguien a quien van a ejecutar por algo que no ha hecho? Simplemente, ¿sabes? Sobre todo porque tienen las herramientas para que no la ejecuten, entonces, no sé.
No sé, hay cositas así. Es muy tonto el Frankenstein. Pero bueno, pero la historia está guay. O sea, no me parece el mejor libro que haya leído, tal, 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 pero me parece que está bastante bien. Yo lo recomiendo, la verdad. A pesar de no haber sido santo de mi devoción, pero bueno. ¿Qué ha pasado? Después de que me haya leído Joyride y Frankenstein, pues por las noches, para leer yo tranquilamente, he empezado a leerme, me he dado cuenta de que estamos a mediados de septiembre por ahí, y me he dado cuenta de que tengo lecturas pendientes. Porque sí, me terminé el libro de Rafael Reig, que era uno de los autores que el año pasado dije que volveré a leer un libro suyo este año, así que ahí lo he cumplido. Lo que pasa es que cuando estuve en España por última vez no encontré ningún libro de Lionel Shriver, que es la de Tenemos que hablar de Kevin, que me encantó el libro, me encantó cómo escribe esa mujer. Quiero leer más suyo, pero no encontré nada en librerías, nada de ella. Así que bueno, me ha costado bastante. Al final he empezado a leerme Big Brother de Lionel Shriver. Y no llevo especialmente mucho, creo que llevo unas 50 páginas o así. Se nota mucho el estilo. Si te ha gustado el estilo en que está escrito Tenemos que hablar de Kevin, yo creo que... No sé cómo será, no tengo ni idea de qué va Vosotros pensad que yo, cuando me leo un libro, no tengo ni idea de qué va. Así que, Big Brother. Pues ahora resulta, nada más empezar, resulta que una mujer que acoge a su hermano mayor. Vale, pues ya está. El hermano mayor. Ok, tiene sentido. Es lo único que sé. Y para el canal Deja que te cuente, he empezado a leer un libro de Julio Verne, que es Testamento de un hombre excéntrico. O Testamento de un excéntrico, o alguna cosa así, no me acuerdo exactamente, porque como tiene distintas traducciones, pero bueno. Testamento de un excéntrico. Uf, me está costando bastante leer a Julio Verne, ¿eh? No porque la historia no esté bien, porque tiene su ganchito, tiene su gancho y me está llamando la atención, pero principalmente porque, joder, mete mucha morralla de nombres y demás, y a la hora de leer, de grabar un audiolibro, pues todos esos nombres, que si Mr. no sé qué, no sé cuánto, Jay, Bob Button, bla, bla, bla. Yo me hago la picha un lío. Yo no sé vosotros, pero yo cuando me pongo a leer todos esos nombres en voz alta, hay un momento en el que las letras dejan de tener sentido para mí y no sé qué hacer. Entonces, pues me tengo que ir parando mucho y grabar y demás. Pero me parece interesante, puede ser interesante. Me va a llevar un tiempo, eso sí, porque si ahora estoy grabando podcast es al menos un día menos o dos de preparación que estoy grabando lo otro. Hombre, a lo mejor hoy si no termino muy tarde sí me pongo a grabar un ratito del este. Pero bueno, leí el miércoles, fue un poco fracaso porque estaba bastante reventado. Esta semana ha sido bastante duro en el trabajo y tal. Pero bueno, yo creo que llevamos buen ritmo en general. Este miércoles, os lo digo, todos los miércoles, en principio, hay lectura en directo en el canal Deja que te cuente. Leeremos algún relato corto, lo tengo apuntado por ahí, siempre se me olvida el nombre, no quiero decir nada porque no me acuerdo del nombre, pero bueno, pero siempre hay algún relatito corto y demás que vamos a estar leyendo o lo que sea. Dicho esto, hay un upgrade en mis lecturas. Y es que finalmente me he calentado y me he comprado un libro electrónico, un e-reader. Ya voy a dejar de leer en el móvil. Y lo agradezco, la verdad es que estoy muy contento. Me he comprado el Kobo Libra 2. Llevaba desde... Yo creo que al principio, cuando empezaron los libros electrónicos, me compré uno que era pues el peor que había, seguramente. Le explotó la batería. Eso fue horrible. Era bastante coñazo, la verdad. Ahora han mejorado muchísimo los libros electrónicos y quería uno. Tiene un montón de capacidad. O sea, yo no sé para qué quiere tantísima capacidad un libro electrónico. Pero bueno, hay 28 gigas creo que son. Dime tú. En fin, que la cosa, que tienen muchas cosas muy chulas. El primer libro que me he comprado en Kobo, que nunca me había comprado nada en la plataforma de Kobo, ha sido el de Futurians, de Damon Knight, para documentarme un poquito para el tema principal de este podcast. Y una de las cosas que me he propuesto es leer al menos día sí, día no, por las noches leer en inglés.
claro, que soy medio subnormal y me he puesto a leer Jeff Vandermeer en inglés. Es decir, ¿cómo se llama el género este? New Weird, que obviamente pues es raro, y encima en inglés, de ciencia ficción, raruna y demás. Creo que no ha sido la mejor opción. Me tengo que buscar otro libro un poquito más sencillito para leer, o relatos o alguna cosa así. Algo más cortito que pueda tragar mucho más fácil, pero bueno. No pasa nada. De todas formas, lo intenté con el Jeff Vandermeer, pero sobre todo estaba leyendo The Way the Future Was, de Frederick Paul, y The Futurians, de Damon Knight. Y ahí estamos. Y bueno, la mayor parte del tiempo esta semana se lo ha llevado preparar el primer capítulo del podcast, porque claro, yo tenía pensado mis cosas y yo tenía todo en la cabeza, pero tenerlo en la cabeza pasarlo a la realidad, a estructurarte, buscar la información y demás, porque hombre, todo esto que estoy contando ahora mismo va de cabeza, o sea, estoy hablando de lo que yo he hecho, pero ahora cuando entremos en las noticias, pues hombre, pues algo de información tengo que apuntarme, no tendría sentido que os diese noticias sin enterarme de nada, y ya me quejaré en otro día, que cuando tenga audiencia y demás, ya me quejaré de lo mal que está esto para buscar información sobre qué es lo que está pasando en el mundo de la literatura, pero bueno, eso es otro capítulo que trataremos más adelante. Ahora, ya que hemos mencionado lo de las noticias, vamos a meternos a las noticias y vamos a ver qué es lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Y bueno, para empezar, no empezamos de la mejor manera posible, ya que el pasado 11 de septiembre fallece Javier Marías, a los 70 años de edad, tras una larga pulmonía. El escritor, que también fue editor, traductor y académico de la lengua, fue condecorado en 2012 con el Premio Nacional de Narrativa, un premio que rechazó por motivos de coherencia personal. Y ese lo rechazó, pero hay muchos más, aunque por ejemplo había gente que decía que optaba al Nobel de literatura y tal y cual, él decía que si se lo daban que lo iba a rechazar igualmente. Entre otras obras, escribió El hombre sentimental, Todas las almas, Corazón tan blanco y Tomás Nevison, que se publicó el pasado marzo de este año. Yo personalmente nunca he leído nada de Javier Marías. Me gustaría, tengo curiosidad. O sea, no sé. Echaré un ojito a ver lo que tiene y me gustaría leerme algo, la verdad. Vamos con María Elena Morán, premio de la novela Café de Gijón. El premio de la novela Café de Gijón está dotado de 20.000 euros y se le otorga a la escritora venezolana por su novela Volver a cuándo. Una novela que se va a publicar por la editorial Siruela en enero de 2023. Así que como se publica en enero de 2023, pues no hay ni portada ni nada, pero si tenéis curiosidad por leer algo suyo, pues tiene una novela que se llama Los continentes del adentro, que está publicado por Menades Editorial. Pero bueno, pues enhorabuena. He visto que hay muchos premios, se otorgan muchos premios y demás, pero me da un poco de pereza ponerme a buscar premios, así que yo simplemente los que veo así en grande, pues son los que comento. Si alguien me quiere hacer llegar, si en un futuro pues esto empieza a tener gente y la gente me quiere hacer llegar noticias, maravilloso. Vamos con la polémica de la semana, que esto también es un poquito uno de la parte gruesa de estas noticias. Sara Mesa. Los lectores se ganan escribiendo, no en las redes. Ha habido una polémica en Twitter, en el Twitter de literatura, por supuesto, con respecto a esta entrevista y este titular que se extrae de la entrevista que le hicieron a Sara Mesa. Los lectores se ganan escribiendo, no en las redes. ¿Cuál es el problema de hacer un titular así? Que obviamente no está el contexto y cada uno va a interpretar esta frase de la manera que le interese. Así que me he metido en la entrevista, he leído un poco la entrevista y para conocer el contexto. Y en el contexto de la entrevista, justo antes de eso, le pregunta al entrevistador, o la entrevistadora, no me acuerdo, lo siento, que no tiene perfil en las redes sociales. Sara Mesa no tiene perfil en redes sociales, ni en Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada, y le pregunta que por qué es, que si no le interesa ganar lectores. A lo que ella responde que no le gustan las redes sociales, que las redes sociales quitan tiempo de escribir. Y ella entiende que los lectores se ganan escribiendo, no en las redes. Entiendo su mensaje, tiene coherencia,
Pero como muchas veces, las polémicas que surgen porque ambas partes tienen parte de razón. Aquí nadie está diciendo, nadie está... Sara Mesa puede hacer lo que quiera. Puede tener redes sociales o no. Lo que sí veo estúpido, que, bueno, a ver, lo que pasa es que a raíz de esto se crean muchas conversaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que últimamente se está como exigiendo a los artistas en general que su presencia en las redes sociales, ¿vale? Para atraer al público. Pero esa labor no corresponde a los artistas. Eso es algo que ellos pueden hacer o que no tienen por qué hacer. Sara Mesa no se siente cómoda con las redes sociales, no le apetece tener redes sociales, lo que sea, y no tiene. Detrás tiene una editorial grande como es Anagrama que se ocupa de toda la promoción y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que autores que no están apoyados o respaldados por una editorial grande tienen que jugar sus cartas. Y sus cartas es, pues si no me lees porque no has leído mi... O sea, yo lo principal que necesito como autor más humilde es que la gente sepa que existo. Si la gente sabe que existo, podrá llegar a mi obra. Y una vez que lean mi obra, obviamente, si la obra es de calidad, voy a retener lectores y voy a conseguir nuevos lectores por recomendación de esos lectores. Pero es que lo principal, a día de hoy, es que te conozcan. Entonces, claro, he leído todo tipo de conversaciones, todo tipo de argumentos en Twitter, que si ella puede hacer lo que quiera, por supuesto, nadie está diciendo lo contrario, que hay gente que pertenece, que tiene una firma con una editorial y que luego no vende tal igual, nadie está diciendo lo contrario, simplemente aquí el tema está de que si estás en la posición de ser un escritor que tiene cierto reconocimiento, que tiene un grupo de gente que le conoce, que le lee, y encima tienes una editorial se encarga de organizar tu promoción, pues si no quieres estar en las redes sociales no tienes por qué hacerlo. Y está bien, está perfecto. Por otro lado, dar a entender, aunque no haya sido, yo no digo que yo creo que Sara Mesa no estaba haciendo aquí un statement ni nada de eso. Yo creo que aquí simplemente ella estaba hablando de sí misma. Y ya está, ya no estaba generalizando en qué es lo que se tiene que hacer y que si estás en redes sociales es porque no sabes ganar lectores de otra manera. No creo que estuviese haciendo nada de eso. Ya está hablando de su situación en este momento. Pero igualmente, hay gente que si yo no la hubiese visto en las redes sociales, en la vida habría llegado hasta esa gente y nunca la habría leído. Entonces, bueno, ambas cosas son buenas. Tú tienes que hacer un poco lo que puedas para poder estar ahí presente. No hay polémica en realidad para mí. No hay ninguna polémica porque yo no creo que Sara haya dicho nada polémico. Ella ha hablado de su situación. Lo que pasa es que si eres un poco así como para poner el titular, claro, que es normal, joder, que también la parte que tiene que hacer el entrevistador o la revista o lo que sea es hacer que la gente cree conversación a raíz de esa entrevista. Si cojo el fragmento de la entrevista en el que Sara Mesa dice me gusta mucho escribir con un café, no se va a crear conversación. Ya está, o sea, que no sé, ¿sabes? O sea, aquí todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer y ya está. La gente a hablar, Sara a responder y la entrevista buscar crear conversación. Punto. Pero ahora vamos a la entrevista, no, a la noticia importante de la semana. Y es que el jueves 22 sale nuevo libro de Stephen King. Cuentos de hadas. Yo, a ver, al final, si os acordáis que hace un momento, es que claro, no sé la memoria que tenéis, pero hace un momento os he dicho que al final del todo vamos a hacer un repaso a las novedades editoriales que van a salir a lo largo de las semanas próximas. Pero un nuevo libro de Stephen King para mí no es tanto una novedad editorial como una noticia. Y como tal está aquí. Cuento de hadas me da un poco de miedo, sinceramente. Me da un poco de miedo porque por un lado es un libro gordísimo, que es que me da mucha pereza los libros gordos, pero seguramente al ser Stephen King y demás se va a leer bastante rápido y encima pues también le voy a dedicar más tiempo. Seguramente cada vez que pueda leer un par de páginas o lo que sea, así que bueno, creo que en realidad lo voy a terminar bastante pronto, pero sobre todo
La parte buena es que no he leído mucho de fantasía Stephen King, pero lo poco que he leído me gusta mucho, porque lo bueno que tiene alguien como él, que escribe como él, es que todo eso es como un campo de juego en el que puede hacer lo que quiera. Y quiero ver qué es lo que hace con ello. Cuento de hadas de Stephen King, el 22. Échale un ojo porque dentro de 2 semanas vamos a hablar de él, sí o sí. ¿Vale? Así que si queréis estar en la conversación, tenéis que leéroslo. Y por último me gustaría mencionar una cosita, y es que no viene, o sea, ya no tiene sentido que hable de esto porque fue el 17 de septiembre, que fue el Día del Tentáculo, que es un festival de fantasía, terror y ciencia ficción, que me jode mucho haberme perdido porque ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas, me gustaría alguna vez en mi vida estar presente, ya sea, estaría guay como invitado, ¿no? Llegar a como a cierta relevancia en el sector y que te inviten en plan de, oye, que nos gustaría tenerte aquí y tal. Buah, eso sería increíble. Pero si no, igualmente me gustaría haber ido, comprar novedades, de ver las editoriales, ponerle cara a la gente. Estaría muy guay. Bueno, mucha envidia, la verdad. O sea, lo menciono simplemente por envidia, no por otra cosa. Porque no puedo decir mucho. O sea, si fuese este viernes que viene, pues diría, gente, tenéis el Día del Tentáculo y tal y cual. Pero como ya ha sido, pues bueno, pues ahí está. Así que nada. Hasta aquí las noticias las noticias que he encontrado. Ya ves que no han sido muchas, pero bueno, a lo mejor en el futuro, ya os digo, esto cambiará. Lo que sí podéis hacer, no sé dónde, os voy a dejar para que me enviéis noticias. Cosas que veáis, cosas que queréis que comente y todo ese tipo de historias, hacedmelas llegar. Tenéis el Twitter, tenéis Instagram, que no lo utilizo mucho, pero bueno. Pero quiero utilizarlo más. Tenéis los comentarios de este podcast si lo estáis escuchando en YouTube. Tenéis un montón de medios para hacerme llegar mensajes y hacerme darme cuenta de las noticias de lo que está pasando para que pueda mencionarlo, y así me ayudáis bastante, la verdad. Así que nada, y ahora el momento. No sé cómo va a quedar esto, la verdad. No sé ni cómo hacer el paso a esto. Yo creo que simplemente me voy a callar, voy a poner una música chula y vamos a hablar de ello. En 1937, en la ciudad de Nueva York, nació un pequeño grupo formado por jovencísimos chicos decididos a dedicar su vida a la ciencia ficción. El tiempo les dio la razón, y muchos de ellos se convirtieron en los mayores referentes del género. Hablemos de los Futurians. En 1934, Hugo Gernsback funda la Science Fiction League, una de las primeras asociaciones de fanáticos de la ciencia ficción en las páginas de Wonder Stories, una de las primeras revistas de ciencia ficción de Estados Unidos. Hugo Gernsback, editor y escritor, fue uno de los padres de la ciencia ficción junto a Verne y a Wells. De hecho, ¿conocéis los premios Hugo? Esos premios que se entregan a las mejores obras de la ciencia ficción y fantasía del año en la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Bueno, pues se llaman los Hugo precisamente por este señor. Esta liga de la ciencia ficción incluía en su dirección a un número de señores que fueron importantes precursores de este género, incluyendo editores, escritores y agentes literarios. ¿Su objetivo? Promover el fandom. Y la cosa funcionó. Había interés y más miembros se iban sumando. Pues precisamente de la Science Fiction League de Brooklyn, la Brooklyn Science Fiction League, o BFSL, surgió Quadrumvirate, formado por Frederik Pohl, Wollheim, John Mitchell y Robert Lowndes. Frederik Pohl es el escritor de una de las mejores obras de la ciencia ficción y la que da título a este canal y a este podcast, Pórtico. John Mitchell escribía a veces bajo el nombre de Hugh Raymond, u otros, porque usaba muchos seudónimos.
Algunas de sus obras fueron The Goblins Will Get You y The Last Viking. Lowndes fue más conocido por su labor como editor, pero también escribió algunas obras como The Abyss o The Leapers, inspirado en el universo Lovecraft, del cual era un gran admirador. Y por último, Wollheim, que también escribió obras como Mimic, pero destacó principalmente como editor. Quadrum Virate fue creciendo, como también lo hacía el interés por la ciencia ficción. Muchos clubes se creaban, se transformaban, se fusionaban. Tras varias adiciones al grupo, y a raíz de una pelea con Will Sikora por motivos ideológicos, Quadrum Virate se convirtió entonces en los Futurians. Will Sikora era un veterano en el mundo fandom del sci-fi de la época, a quienes sus detractores apodaron como Oily Will. El problema es que los fundadores de los Futurians, especialmente Wollheim, quería explorar la parte más política de la ciencia ficción y eran bastante de izquierdas. El resto o eran de derechas o no estaban interesados en mezclar sus obras con la política. De ahí, de esa separación, surgió New Fandom, que son los malos de nuestra historia. Por cierto, de Sikora hablaremos más adelante, así que quedaos con el nombre. A partir de entonces, la cosa iba en serio. Los Futurians no solo querían ser espectadores de la ciencia ficción. Muchos de ellos tenían ambiciones profesionales en ella. Incluso llegaron a editar prácticamente la mitad de todas las revistas de ciencia ficción y fantasía, revistas en su mayor parte financiada por los propios Futurians. Además de los 4 primeros Quadrum Viratum, algunos de los miembros originales de los Futurians son Isaac Asimov, el más influyente de los Futurians, ¿qué podemos decir del creador de Fundación? Además de ser uno de los escritores más importantes de la historia de la ciencia ficción, fue igualmente relevante su labor como divulgador. También están Cyril Kornbluth, que tan solo era un adolescente cuando se unió, y escribió decenas de obras, entre ellas Mercaderes del Espacio o Not This August. Walter Kubilius, autor de short fiction con obras como The Other Side o Secret Invasion, o David A. Cale, quien publicó The Fantasy Worlds, que fue, si no el primero, de los primeros cómics fanzine. Los Futurians no eran exactamente un club. Era una descripción. Era el aire que respiraban y el mundo que se movía a su alrededor. Era hogar. Todos estaban creciendo y aventurándose hacia nuevas áreas de experiencia. Y The Futurians es en lo que se convirtieron. Eran jóvenes, tenían ganas, además se retroalimentaban. Por separado eran más que capaces, pero cuando se juntaban no podían dejar de crear. Como comenta Frederik Pohl en su libro The Way the Future Was, a pesar de las diferencias y la competencia, los Futurians estuvieron unidos durante años. Quizá también por la idea de la existencia de un enemigo común, el New Fandom. Y además había un proyecto titánico: la primera convención mundial de ciencia ficción. Y lo hicieron, la llevaron a cabo y les salió rana. Ya eran reacios a abrirse a nuevos fans y autores, pero de eso iba un poco el asunto. Y cuando el gran día llegó, un grupo de Futurians se quedó fuera de la convención. ¿Os acordáis de Will Sikora? El archienemigo que dio lugar a la formación de los Futurians. Bueno, pues se había aliado con Jimmy Taurasi, uno de los Triumvirs y fundador del New Fandom, y Sam Moskowitz, parte importante de la Science Fiction League. Los tres, juntos, tomaron el control de la convención, del sueño de los Futurians. Consiguieron editores, escritores, alquilaron el hall donde tendría lugar la Convención Mundial de la Ciencia Ficción, y los soñadores se quedaron fuera. Y aunque fue un palo, no fue tan dramático, ya que igualmente se buscaron las habichuelas. Frederik Pohl explica que uno de los motivos por los cuales se llegó a esta situación pudo ser por cómo el grupo se veía a sí mismo. Ellos eran jóvenes, listos, muy listos. Lo sabían, y lo que era más importante, se aseguraban de que todo el mundo lo supiera. Y además se sentían por encima de aquellos que no compartían sus ideas políticas, ideas que incluso dentro del grupo no eran homogéneas. Querían dejar claro que ellos eran mejores que el resto del fandom y
por algún motivo, pues a la gente no le hizo especialmente gracia. Y un poco esto mismo fue el germen de La Torre de Marfil. Jack Robinson un día sorprendió a todos con una obra de teatro que escribió en secreto. Un fragmento de ella dice: entonces, ¿qué es la Torre de Marfil? Nada más y nada menos que un caparazón construido por varias personas para separar a su grupo de la masa general. Es un método para mantener el grupo intacto a expensas de todo lo demás. El grupo trata de negar la existencia de todos, excepto de sus miembros. Pero no podían negar la existencia de todos. Y durante un par de años, la Torre de Marfil se convirtió en la base de operaciones de los Futurians. Allí se reunían, convivían, creaban, pasaban noches interminables hablando. La Torre de Marfil, la idea de un sitio donde algunos de los genios de la ciencia ficción se reunían para escribir y compartir ideas, fue lo que me hizo querer hablar de los Futurians. Imaginar esas conversaciones, pensar en estar allí, tomando una copa, charlando con ellos. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todo eso tuviese que parar. Empezó la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, la pista de los Futurians como grupo se pierde. Y por lo tanto, hasta aquí llega nuestra historia. Os invito a repasar el legado de estos enamorados de la ciencia ficción que tanto nos ha dejado. Ahora, conociendo un poco más sus orígenes, quizá podamos extraer matices que antes se nos escapaba. Espero que os haya gustado este relato y, bueno, pues continuamos. Como si no hubiese pasado nada. No sé cómo hacer este cambio, la verdad, pero bueno, me entendéis. Bueno, y con esto llegamos a la última sección del podcast de hoy. Espero que de longitud, de duración, se esté quedando aceptable. Y bueno, esta última parte es hablar un poquito de las novedades editoriales que más me han llamado la atención de los próximos 14 días, 15 días, 2 semanas, no sé exactamente cuánto. Pero bueno, tengo que decir que es una lista que he hecho un poco al tuntún. O sea, no creáis que aquí está todo lo que sale, ni nada de eso, ni lo más relevante, ni mucho menos. O sea, sí es relevante, pero a mí no me gusta ese escritor o esa escritora o lo que sea, pues para mí no es relevante, entonces no lo he incluido. Aparte también tengo que deciros que es bastante complicado saber qué es lo que se viene, porque a no ser que sean editoriales grandes y demás, no se encuentra mucha información. Y eso, para mí, este es uno de los mayores problemas que hay en la literatura. No se crea hype, no se sabe crear hype con lo que se viene. Se informa ahí como mal y sin crear expectación y demás. O sea, coño, antes hemos hablado de la noticia esta de la chica que ha ganado el premio este de Café de Gijón y demás. Y ya han anunciado que se va a publicar en enero de 2023. Joder, ¿cuánta gente conoces tú? ¿Cuántas editoriales publican, o sea, anuncian sus publicaciones con tantísimo tiempo de antelación? Yo creo que es un poco... Está bien que la gente tenga ahí o sea, yo he visto libros de ciencia ficción que habían anunciado que van a traducir de aquí a no sé cuántos meses y digo, hostia, qué guay, ya lo tengo ahí en el ojillo, ¿sabes? Si me interesa, pues me puedo hacer una lista, pero que se cree conversación al respecto es importante. Pero bueno, independientemente de todo esto, he cogido, ¿cuántos? 6 libros que me han llamado la atención. A ver, obviamente el estreno, la novedad editorial de la semana, sin lugar a dudas, es Cuento de Hadas de Stephen King, que recordemos, se estrena el 22 de septiembre. Yo por lo general no voy a mencionar editoriales porque principalmente porque se me ha olvidado anotarlo, ¿vale? Pero bueno, no sé, o sea, si os interesa el libro, pues lo buscáis y va a ser quien venda ese libro, no tiene más. No sé. Pasando, no, da igual, venga, ya está. Cambiamos de tema. Un libro que me ha llamado la atención, no sé muy bien por qué, un poquito la trama, un poquito... Pequeñas desgracias sin importancia, de Miriam Toews.
Este libro sale precisamente hoy 19 de septiembre, que es cuando estoy grabando el podcast. Dos hermanas, Elf, exitosa, pianista de renombre, matrimonio estable. La otra, con bastante menos suerte. Y sin embargo, Elf, la hermana exitosa, no quiere seguir viviendo. Yo aquí dejé de leer la sinopsis y digo, vale, ya está, sí. Yo ya estoy. Yo ya estoy dentro de lo que viene siendo la historia. No necesito que me cuenten mucho más. También me pasa esto, ¿eh? Lo vais a notar. Vais a notar que cuando me pongo a hablar de resúmenes, sinopsis y demás, no me gusta dar mucha información porque quiero que, pues ya está, que me sorprenda. Es que yo creo que tengo un trauma con una vez que me leí un libro, no me acuerdo, creo que era Duma Key o alguno de estos, de Stephen King. Me leí la parte de atrás y decía algo así como, tras la muerte de no sé quién, no sé cuánto, y digo, vale, me empiezo a leer un libro de 400 páginas y a lo mejor esa persona muere en la página 62. Y es como, ya sabía que te ibas a morir, o sea, me ha jodido 62 páginas. Entre comillas, ¿no? Pero bueno, lo veo necesario, sí me lo voy a leer. O sea, dame algo que me haga llamarle la atención. No me cuentes la trama. La trama la quiero ir descubriendo yo. Así que por eso, pues no os voy a contar tramas porque yo no lo admiro. Es decir, pues la buscáis vosotros si os interesa, lo buscáis. Mira, la de número 2 de David Fuenquinos, el 22 de septiembre. Este libro me llama mucho la atención, es muy sencillico. La historia de aquel chico que casi fue Harry Potter. A ver, a mí ya me dices esto, a lo mejor con esto solamente pero tú piensas eso, que en los castings para hacer de Harry Potter, Daniel Radcliffe fue elegido, pero hubo uno que se quedó a las puertas. Hubo varios, pero a lo mejor uno se quedó el segundo, el que era como, estoy entre este y este, venga tú. Eh, ¿Cómo puede cambiar tu vida completamente por algo tan aleatorio, tan... ¿No creéis? ¿Qué habrá pasado con este chico? Que tengo entendido que es ficción, que no es que no es un documental ni nada por el estilo. Pero simplemente la idea ya me llama lo suficiente la atención como para que le eche un ojo. Y yo creo que este sí me lo voy a leer. Sí le quiero echar un ojo realmente a este libro. Pero bueno, si quitamos a Cuento de Hadas, de Stephen King, el otro libro que más me ha llamado la atención de estas 2 semanas es Canina, de Rachel Yoder, que sale el 28 de septiembre. Si lo hago bien, me da tiempo a leerme Cuento de Hadas y empezar con este. ¿Creéis que puedo? Me gustaría bastante, la verdad. A ver, yo este libro, ya principalmente, Blackie Woods es una editorial que por lo que sea me llama la atención. Me gustan las ediciones que hace. Me parece como, mira que tampoco me he leído tantos libros de esa editorial, pero me transmite que tiene buen gusto. Entonces, yo qué sé, yo he visto el libro, veo que es de Blackie Woods Books y digo, hostia, pues de puta madre. Pero me he puesto a leer un poquito, pues eso, el principio. ¿De qué va? Mujer desbordada. Renuncia a su trabajo en una galería de arte y está tan agotada que siente estar transformándose. Una mata de pelo le crece en la nuca, siente que sus colmillos se afilan y yo ya estoy ahí. Yo sí no he seguido, no he seguido leyendo ya. O sea, vale, que es transformándose de verdad. Que es transformándose de verdad, no es que se esté transformando en plan de no, es un proceso mental, que no sé. No, 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 que se está convirtiendo en puto hombre lobo, mujer lobo o lo que sea. Pues no sé, me llama la atención. Quiero leerlo. Este sí lo voy a leer, 100%. El de número 2 depende un poco como si no encuentro nada. Es que ahora estoy en una época, me estoy metiendo en una época que quiero investigar cierta literatura. Como bueno, sobre todo quiero investigar bastante el New Weird, pero el problema es que la mayoría no está traducido al español. O la mayoría, por lo menos la mayoría que he encontrado no está traducido al español, entonces me va a llevar tiempo. Y también me llama mucho la atención el Southern Gothic, que ese lo conocí a raíz de Carson McCullers. Tengo ya un jaleo de nombres que no veas. Pero la balada del café triste que leí,
me interesé, investigué un poquito sobre ese género, me ha llamado mucho la atención y quiero conocer más de ese género. Pero claro, no puedo leerlo todo porque no puedo. Es físicamente imposible, pero bueno. Vamos con otra novedad literaria. El 29 de septiembre tenemos Marta está dormida, de Rami Hausman. Aquellos que me conozcan pues saben de mi relación amor-odio con los thrillers. Podemos proponer incluso una cosa para el próximo podcast, y es que, por lo menos en audiolibro, ¿vale? O sea, eso ya sí lo puedo hacer en audiolibro para que me dé tiempo de verdad y que exista, que ocurra. Pero leerme con audiolibro un thriller. De estos como super Joe Dickers o de esta gente conocida. Y ponerlo a parir, porque es que no voy a encontrar ninguno que me guste. Pero yo leo un poquito de qué va, veo la portada, leo un poquito de qué va y digo, tío, pues tiene buena pinta. Una mujer en una situación terrible que tiene que luchar para demostrar su inocencia. Que a lo mejor dicho así, pues tampoco suena tan fascinante, pero la portada está chula. La portada ayuda a que me llame la atención. Así que no sé si este estará en Audible o lo que sea cuando eso. Ya os lo diré. Y otro thriller que diría yo que es un thriller, vaya, por de qué va y todo eso, que me ha llamado mucho la atención por la portada. Tiene una portada así como de cómic que me recuerda a... ¿Cómo se llamaba el cómic este? Que era de un vampiro. Ay, Dios mío. Que se me ha olvidado. No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, qué mal. Oh, Dios mío. Bueno, da igual. Que es un estilo como de cómic que tiene la portada. Pero luego te lees y dice... Es algo así como juguemos a un juego. Tienes 24 horas para ganar. Y si no, matan a alguien. O sea, que con esto no lo leería, pero lo que sí puedo hacer es leerme el principio, que está disponible en la página web de... Creo que era... no me acuerdo qué editorial era. Pero bueno, tiene puestas las primeras páginas en la página de la editorial, así que se puede hacer una lectura para un vídeo de TikTok y ver qué pinta tiene. Es que me da pinta como demasiado adolescente. Así que me echo un poquillo para atrás. Pero... Oye, a lo mejor solamente en la portada y de hecho a lo mejor consigue crear o alcanzar un punto, un término medio ahí entre algo como desenfadado pero adulto y demás, no sé. Tengo curiosidad, me ha llamado la atención y ya está. Y vamos a ver. Así que... Ay, pues yo creo que ya está. Tengo... Hablando me puedo pasar un buen rato más. Lo que pasa es que tampoco tendría mucho más que decir de momento porque pues no estaba muy seguro de cuánto tiempo me iba a llevar esto. Al final va a ser alrededor de una hora o así, no estoy seguro. Pero bueno, yo sinceramente espero que os guste porque me encantaría seguir haciendo esto mucho tiempo más, muchas más veces. Yo ya sabes que necesito como un extra de motivación, necesito ahí un cariñico extra, así que lo que sí agradecería principalmente en este primer podcast, en este primer capítulo, es que me hagáis llegar vuestras impresiones. Que me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado el ritmo, si... Oye, que puede ser o muy rápido o muy lento, pueden ser las dos cosas. Tened en cuenta que es el primero que hago, que llevo aquí una hora hablando solo y que, hombre, que necesito una segunda opinión de alguien. Así que nada, decidme si el contenido os ha resultado interesante, si os ha gustado la forma en que he tratado los temas. Bueno, creo que he sido bastante correcto en general, no he puesto a parir a nadie todavía. Así que de momento no creo que genere yo aquí mucha polémica. Pero bueno, quiero principalmente crear un sitio donde hablar de libros y que la gente pues pueda durante una hora a la semana, cada 2 semanas, 1 o 2 horas cada 2 semanas, estar escuchando cosas de libros. Igual que yo hago eso con cosas de videojuegos, que me encanta que me estén contando mierda de videojuegos, opiniones, ideas, historias y demás, pues lo mismo, pero de libros. Es lo que quiero hacer. Así que sed todos bienvenidos y espero que nos veamos o que me oigáis en 2 semanitas. Un besico y hasta la próxima. Queredme. Chao.